esto es algo histórico. De hecho, ya tenemos el veredicto final en exclusiva, primicia, podemos decir, para el gordo y la flaca. 50 meses le dieron a P. Diddy, Sean Diddy Combs, 50 meses equivalente a 4 años y $500,000 de multa. ¿Qué te opinas, abogado Osuna? Es una victoria para el señor Claro Diddy y los defensores de él, de verdadmente. La agencia de probatoria que da su recomendación, ellos recomendaban 7 a 8 años. El hecho que el juez fue más bajo que eso de la recomendación de probatoria es una victoria para el acusado. Pero él ya tiene 1 año y casi 4 meses bajo régimen. Exactamente, le dan crédito para cada día que ha estado preso y de los 50 meses que le dieron tiene que ser 85%. De los 50 va bajando a como 42 meses, con los 12 que tiene le quedan 2 años y medio. Wow, ha tenido mucha suerte P. Diddy porque los fiscales querían 11 años. 11 años, como el juez dijo, es irrazonable para un caso de protección. Millones de personas viven haciendo esas maldades y ya se sabe y ninguno sea condenado de este crimen. Por eso el juez tiene que reflejar esa realidad. La mayoría del público no piensa en protección en un caso federal que te van a juzgar. Lógicamente es considerado como una victoria para Sean Diddy Combs. Victoria enorme del principio hasta el fondo. El gobierno trajo un caso que no tenía sentido de verdad y hoy día muestra eso. El caso de empresa criminal fue algo un extremo que el jurado no lo aceptó y el juez no lo aceptó y por eso le da esa sentencia. Él vuelve para el centro de detención de Brooklyn, para el mismo lugar donde él estaba. Él lo van a dejar ir un par de meses más, eventualmente lo mandan a una cárcel lo más pronto posible, cerca de su familia en California, Florida, donde él va a pedir que él quiere estar detenido. Ya en pocos minutos ustedes van a ver salir a la madre y a los hijos de Sean Diddy Combs, P. Diddy, por aquí, por esa puerta. Mientras tanto, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Aquí están todos los medios de la prensa, muchos fanáticos que todavía ni siquiera se han enterado, porque es una primicia para el gordo y la flaca. Nadie de aquí sabe exactamente lo que acaba de pasar en esa sala. Un día histórico, una victoria, como usted lo dijo, para Sean Diddy Combs, quien ha estado tras las rejas durante más de 1 año y ha sido uno de los casos más sonados y más controversiales aquí en la ciudad de Nueva York. Algo histórico. Sí, y algo que algunos tienen que saber, que la cárcel donde él está es una peor cárcel en el país entero. Es una cárcel pesadísima, con muchas restricciones, mucha violencia. Falta de programa, falta de medicina, falta de todo. Él ha pasado 12 meses duro, no ha pasado fácil. Yo creo que Dayanara, Roberto, no sé si tienen alguna pregunta para el abogado. Sí, Yelena, pregúntale a Robert si la carta de la que tanto estamos hablando, que era una carta muy intensa, muy bien redactada, pidiendo disculpas, mucho arrepentimiento, si de cierta manera le ayudó a que el juez pues le diera una sentencia menos fuerte de lo que esperábamos y si va a continuar en la misma cárcel que estaba comentando él que ha sido tan fuerte para Diddy. Si él va a continuar en la misma cárcel, por el momento esa es la información que tenemos, pero él quiere saber si la carta que P. Diddy le escribió al juez anoche, si tiene algo que ver, de repente por eso le bajaron los años. Pues el juez tiene que considerar las palabras del acusado, lo tiene que considerar, pero creo yo el juez reflejó el hecho que las guías para estos casos son bien bajas. Eso es la ley, eso ya está escrito, eso es lo que todo el mundo acepta. 11 años es algo simplemente súper extremo para lo que él fue condenado. El juez no le puede dar sentencia por los actos que no lo condenaron. El veredicto de los jurados tiene mucho esfuerzo y hoy día la sentencia refleja esa realidad. El veredicto de los jurados fue el motivo por esta sentencia. A mí me sorprendió muchísimo ver a P. Diddy pidiéndole perdón a Casey, a su mamá, a sus hijos, a todas las víctimas, pero todo eso fue leído. No fue que le salió del alma, todo eso fue leído, planificado, podemos decir. Es planificado por los abogados de él y cualquier persona enfrentando sentencia tiene que pedirle perdón. Si ese señor no le pide perdón hoy día a Dios y su familia y a esas mujeres, los actos que él cometió, está loco. Él está loco, él tiene que cambiar la vida, los actos de él fueron horribles. Y yo estoy sorprendido con la sentencia. Yo esperaba 7, 8, 9 años. Para él es una victoria grande. ¿Le quieren decir algo referente al juez? Creo que es Roberto o Dayanara. Queda claro que obviamente la carta... ¿El juez se basó en la violencia de la mujer? El juez sí, obviamente lo tomó en lugar. Él tomó la violencia
contra las mujeres, porque si solo fuera sería los 12 meses tiempo servido. Él tuvo que reflejar en los actos contra esas mujeres la violencia que cometió, la cantidad de mujeres. Nos tenemos que ir, abogado Osuna, muchísimas gracias, que hemos compartido tantos momentos aquí en las afueras de la corte y como le digo, todo el mundo está en espera de ver salir a los familiares de P. Diddy, un día histórico aquí en la ciudad de Nueva York. De regreso con ustedes. Muchas gracias, Yelena. Como bien dijiste, primicia aquí en El Gordo y la Flaca. 50 meses a Diddy, que se le puede reducir a 40 meses y buena conducta. No sabemos cómo va a terminar por fin y lo que ya y cuántos años va a pasar. Así es.